Hola a todos, en este video vamos a ver el tercer paso del método Simplex, que es calcular la dirección de movimiento. Entonces, recordemos rápidamente que el método Simplex sirve para resolver problemas de optimización lineal. Este es el problema que hemos venido manejando desde el video anterior. Tiene dos variables, tres restricciones y esta es la representación gráfica de la región factible. Al agregar las holguras, entonces tenemos el problema en formato estándar y cuando encapsulamos este problema en el vector de costos, el vector de variables, el vector del lado derecho y la matriz de coeficientes tecnológicos, entonces podemos ver el problema de optimización en formato estándar y en formato matricial. Entonces, en el video anterior habíamos visto rápidamente que habíamos encontrado una solución inicial, que era el punto extremo que denotaba el origen del problema. Con esta información, eso determinaba nuestra iteración cero, desde dónde íbamos a arrancar el método. Después habíamos probado la optimalidad de ese punto en la primera iteración del método Simplex y al probar la optimalidad de ese punto habíamos calculado los multiplicadores Simplex y habíamos calculado los costos reducidos de las variables básicas y de las variables no básicas. Con estos valores de los costos reducidos habíamos determinado que este punto en el que nos encontrábamos en la iteración 1 no era el punto óptimo precisamente porque había costos reducidos positivos y estábamos en un problema de maximización. Entonces cualquier variable podía entrar a la base. Y para este video voy a suponer que entonces escogemos que la variable x1 es la que entra a la base. En este paso vamos a calcular la dirección de movimiento y es una dirección de movimiento que favorezca la entrada de esta variable que ya definimos que tenía que entrar. Esa dirección de movimiento tiene que describir, si nos movemos en esa dirección, cómo cambia cada una de nuestras variables. Tenemos variables básicas y tenemos variables no básicas, por lo tanto nuestra dirección de movimiento tiene un componente básico y tiene un componente no básico. Entonces, en el componente básico solamente tenemos que operar la inversa de la base y pues multiplicarla por la columna de la variable que queremos que entre a esa base, y el componente no básico es un vector canónico. Ese vector canónico es un vector lleno de ceros con un unito en la posición de la variable que queremos que entre a la base. Como queremos que la variable que entre es x1, entonces tenemos que calcular d super 1. Y pues ya tenemos la base inversa acá y tenemos la columna de la variable 1, que viene de la no base. Y para completar el componente no básico, pues el componente no básico debe tener solamente dos posiciones, llenas de ceros, pero con un unito en la posición de la variable 1. Como la variable 1 está en la primera posición, el 1 tiene que ir en esa primera posición. Al operar esta matriz nos damos cuenta que esta vendría siendo la dirección de movimiento que favorece la entrada de la variable x sub 1. Si nos movemos en esta dirección de movimiento, así es como cambia el valor de nuestras variables de decisión. Tenemos esta representación gráfica que está en dos dimensiones. Por lo tanto, voy a concentrarme por lo pronto en estas dos variables x1 y x2 que nos describen que nos tenemos que mover en x1, pero no nos tenemos que mover en x2, es decir, que estamos generando esta dirección de movimiento. Por otro lado, miremos rápidamente que el componente de esta dirección de movimiento de x1 es positivo. Ese componente de x1 nos está indicando que a medida que nos movamos en esta dirección de movimiento, nos vamos a estar alejando de la restricción asociada a x1. ¿Cuál es la restricción asociada a x1? La no negatividad de x1. Entonces, a medida que nos movamos en esta dirección de movimiento, nos vamos a estar alejando. Por otro lado, quiero que miremos rápidamente el componente x4 de esta dirección de movimiento. Esto lo que nos está diciendo es que a medida que nos movamos en esta dirección, pues el valor de x4 no va a cambiar en nada. Y es precisamente porque la restricción asociada a x4 es esta de acá. Entonces, cada vez que nos movamos en esta dirección de movimiento, esta flecha morada que nos está diciendo qué tan alejados estamos de esta restricción número 2, que es básicamente la definición de la holgura de esa restricción número 2, que es decir, es x4, pues va a permanecer constante. Si se dan cuenta, esa flecha morada nunca cambia, siempre es exactamente la misma. Y por otro lado, quiero que miremos rápidamente el componente de x3 y de x5, que es un componente negativo. Ese componente de x3 y de x5 nos está indicando
que nos vamos a chocar con las restricciones asociadas a X3 y X5. La restricción asociada a X3 es la restricción número 1, la restricción asociada a X5 es la restricción número 3. Si nos movemos en esta dirección de movimiento, el valor de estas variables va a ir bajando. Entonces, esta flecha morada de arriba lo que nos está indicando es este punto, qué tan alejado está de esta restricción número 1, y eso es la definición de la variable holgura de la restricción número 1, que es la variable x3, y esta flecha de acá abajo nos está indicando qué tan alejada está este punto de la restricción número 3, que esa es la definición de la variable de holgura de la restricción número 3, que es x5. A medida que nos movemos en esa dirección, vean que esas flechas se vuelven más pequeñas, indicando que nos estamos eventualmente chocando con esa restricción si nos seguimos moviendo en esta dirección de movimiento. Entonces, para resumir, si nosotros tenemos los componentes de la dirección de movimiento y vemos que alguno de esos componentes es positivo, básicamente estamos viendo que nos vamos a estar alejando de una restricción, la restricción asociada a ese componente positivo. Si encontramos que uno de los componentes de esa dirección de movimiento es negativo, significa que nos estamos acercando a una de las restricciones, que es la restricción asociada a la variable de dicho componente. Y si nos encontramos con que uno de los componentes es igual a cero, significa que nos estamos moviendo paralelamente a la restricción asociada al dicho componente. Entonces, pensemos que yo, por ejemplo, en ese paso, no hubiera entrado la variable x1, sino que hubiera entrado la variable x2. Como hubiera tenido que entrar la variable x2, en el paso número 3 tendríamos que haber calculado era la dirección para que entrara esa variable número 2. Entonces, al operar la matriz, las matrices que tenemos aquí arriba, nos damos cuenta que estas vendrían siendo la dirección de movimiento. Y de nuevo, nos podemos dar cuenta que nos vamos a estar moviendo alejándonos de la restricción asociada a x2, y la restricción asociada a x2 es la no negatividad de x2. Nos vamos a estar moviendo paralelamente a la restricción asociada a x1, la restricción asociada a x1 es la no negatividad de x1, y nos vamos a estar moviendo paralelamente también a la restricción asociada a x3. La restricción asociada a x3 es la restricción número 1. Entonces vemos también que los componentes de x4 y x5 son negativos, y eso lo que nos está indicando es que si nos seguimos moviendo en esta dirección de movimiento, eventualmente nos vamos a chocar con la restricción asociada a x4 y con la restricción asociada a x5. La restricción asociada a x4 es la restricción número 2, efectivamente nos vamos a chocar con esa, y la restricción asociada a x5 es R3, que efectivamente nos vamos a chocar con esa restricción si seguimos moviéndonos en esa dirección de movimiento. Si, por ejemplo, miramos este punto, que era otro de los que habíamos evaluado en el video pasado, pues nos podemos dar cuenta rápidamente que la variable que tenía que entrar era la variable número 3, x3, porque esa era la que tenía el costo reducido positivo. Entonces, en la dirección de movimiento teníamos que favorecer la entrada de dicha variable construyendo la dirección número 3. Cuando generamos esa dirección, nos podemos dar cuenta que solamente nos movemos paralelamente a una restricción, la restricción asociada a x5, que es la restricción número 3, que nos estamos alejando de dos restricciones. La restricción asociada a x2, que es la no negatividad de x2, efectivamente nos alejamos en esta dirección, y también de la restricción asociada a x3, que es la restricción número 1. Entonces, si nos movemos en esta dirección, pues evidentemente nos alejamos. Y que si seguimos moviéndonos en esta dirección de movimiento, nos vamos a chocar con dos restricciones. La restricción asociada a x1, que es la no negatividad de x1, nos vamos a chocar con esta, y la restricción asociada a x4, que es la restricción número 2, que si nos movemos en esta dirección de movimiento, eventualmente nos chocamos también. Entonces, a grandes rasgos, este es el diagrama general del paso 3. Para empezar este paso necesitamos haber escogido una variable que entre a la base, debido a que su costo reducido es favorable, sea de maximización o de minimización. Y entonces tenemos que calcular esa dirección que favorezca la entrada de esa variable. Como este costo reducido es favorable, entonces esta dirección es una dirección de mejora. Y ahora nos podemos preguntar algo más, y es, oiga, ¿en esta dirección de mejora tenemos algún componente negativo? Si no tenemos componentes negativos, significa que no nos vamos a chocar con ninguna restricción en esta dirección de mejora. Por lo tanto, tenemos que declarar que este problema es no acotado. Ahora, si tenemos algún componente que
Si es negativo, pues significa que eventualmente nos vamos a chocar con alguna restricción y por ende podemos pasar al siguiente paso. Pueden practicar con este punto que habíamos visto en el video anterior. Este era el resultado que tuvieron que haber obtenido en el video anterior. Entonces, a partir de este punto, sería increíble que ustedes seleccionaran la variable que debería entrar a la base y una vez seleccionen esa variable, construyan esta dirección de movimiento y me indiquen con cuáles restricciones se puede chocar y por qué. Y adicionalmente, miremos este punto de acá y hagan exactamente lo mismo. Definan cuál es la variable que puede entrar a la base y construyan la dirección para que dicha variable entre a la base.